Despídela, despídela. Ese es el título de nuestra lección de escuela sabática de esta mañana. Despídela. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan esperanza. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan esperanza. En tiempos de Cristo, fíjense, en tiempos de Cristo, ¿qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? ¿Qué impedía? Lo que impedía era el nacionalismo, el orgullo y los prejuicios. Esos prejuicios cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades de ver a los más cercanos que anhelaban la esperanza predicha por las profecías del primer advenimiento. ¿Qué impedían? ¿Qué impedía que los judíos pudieran compartir el mensaje de salvación? ¿Qué impedía? El nacionalismo y el orgullo. O sea, ellos no merecen la salvación. O sea, ellos nunca van a aceptar al Mesías. O sea, ellos no quieren nada con Dios. Interesante, interesante. Ellos no quieren nada con Dios. A veces nos confundimos. Ya les conté que su servidor estuvo dando estudios bíblicos a una familia de 3 hermanos. Ambos tenían su pareja, o sea, su esposo o esposa, y obviamente uno percibe a los más interesados o al más interesado. Y yo observé a alguien indiferente, súper indiferente. O sea, me daba a entender que no quería nada con Dios, que ella estaba allí solamente, pues, que él estaba allí solo porque lo habían invitado. Así que durante todas las lecciones estuvo mostrando su indiferencia. Pero te voy a decir algo. A pesar de toda su indiferencia, a pesar de toda su indiferencia, hace unos meses atrás me tocó bautizar a su esposa. Y él pronto también entregará su vida a Cristo Jesús. O sea, el que menos mostraba interés, el que menos hubiera pasado por mi mente que se iba a entregar a Dios, resultó ser el primero que se entregó. O sea, su esposa fue la primera que se entregó de todos los que estaban recibiendo estudios bíblicos. Si tú me preguntas, yo te diría, había, o sea, sus otros 2 hermanos estaban mucho más interesados que él. Familia, en las ciudades grandes hay personas que necesitan una palabra de ánimo, hay personas que necesitan una palabra de consuelo, hay personas que requieren que alguien les diga que Dios los ama, que alguien los ama. O sea, ¿usted sabe cuántas personas mueren, sufren, porque consideran que nadie los ama, que nadie piensa en ellos? Hay muchas. Hay muchas personas que no saben que hay alguien que los ama y que dio su vida por ellos. Es increíble, es increíble, es increíble. En las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza del segundo advenimiento. Y así como Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. El punto es que, ¿cómo van a conocer de Dios si no hay quien les predique? El punto es que, ¿cómo van a conocer de Dios si no hay quien les predique, no hay quien les cuente sobre el amor maravilloso de Cristo Jesús? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? Debemos leer Hechos 10, 9 al 16.
28, 34 y 35. ¿Qué nos enseñan estos textos aquí? ¿Qué nos enseñan estos textos aquí? Aquí vemos sobre la visión que Pedro, al momento de estar orando, recibe de parte de Dios. ¿Qué ve el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro ve un gran lienzo que desciende del cielo. Y en ese gran lienzo vienen animales de toda clase que usted se pueda imaginar, de toda clase. Obviamente vienen animales inmundos, vienen animales que no se pueden comer de acuerdo a Levíticos 11. Y entonces Pedro, mientras está contemplando esta visión, escucha una voz del cielo que le dice, mata y come. Pedro, levántate, mata y come. Cuando Pedro escucha esta frase, Pedro le dice a Dios, Señor, yo no puedo hacerlo porque nunca he comido nada inmundo, nada impuro. Y otra vez la voz le responde, no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir esa frase? Hay quienes dicen que esa visión representa que nosotros podemos comer de todos los animales que Dios ha creado, que no hay un alimento impuro, que nosotros no llamemos alimentos inmundos, impuros a nada de lo que Dios ha purificado. Pero no es así, no es así. La visión no significa que podemos comer de todos los animales, que podemos comer de todo lo que nosotros querramos. La visión no significa que nosotros podemos comer lo que se nos venga en el antojo. No, la visión significa que los judíos no podían sentarse a comer, no podían sentarse a dialogar con ningún extranjero. Por eso el apóstol Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, pero Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Es decir, ahora yo te invito, Pedro, para que tú puedas convivir con los extranjeros. Tú nunca has convivido con los extranjeros. Pero ahora yo te invito para que tú puedas convivir con los extranjeros. Con los que tú piensas que no merecen la salvación, con esos debes convivir. Con los que tú crees que no merecen la salvación, con esos son los que tú tienes que convivir. Qué interesante. Con ellos tú tienes que aprender a convivir. Y de hecho el apóstol Pedro en repetidas ocasiones, en los versículos 34 y 35, él dice, ahora conozco que Dios no hace excepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos importantes, todos merecemos la salvación, todos tenemos derecho a la salvación. Acuérdense que por eso ayer se repasaba la historia, de la mujer sirofenicia. Por eso ayer se repasaba esta historia. Mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea, con un mantel lleno de animales y aves inmundos. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Entonces, Dios utilizó estas visiones para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Finalmente, Pedro comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta el que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Hechos 10, 34 y 35. ¡Wow! Con este trasfondo, reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la madre. ¿Qué lecciones aprendieron los discípulos de este viaje de estudios relacionadas también con la visión de Pedro? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida de hoy y al llamado de Cristo en su misión del tiempo del fin en las ciudades? ¿Qué prejuicios nos impiden ver las necesidades de los urbanitas? ¿Qué oportunidades nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo, nacionalismo y orgullo espiritual? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Mira,
Lo primero que yo aprendo de esta historia, familia, de la mujer sirofenicia, es que las personas que a veces menos vemos dispuestas a alcanzar la salvación, a aceptar a Jesús, son las que más están dispuestas a aceptar a Cristo Jesús. Las que menos vemos como candidatos para el reino de los cielos son los que se atreven a aceptar a Cristo Jesús. Ya te conté. Este hombre y su esposa que mostraban indiferencia total. Y sus otros dos hermanos ponían atención, abrían la Biblia, estaban allí en la jugada y él con sus brazos cruzados, así muy indiferente, aceptó con su esposa la gracia maravillosa de Cristo. Familia, no pongamos en tela de juicio nada, absolutamente nada. Permitamos que sea Dios el que obre en el corazón de las personas. Permitamos que sea Dios el que obre en el corazón de las personas. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón. No conocemos nada. Dejemos a un lado los prejuicios. A ti y a mí nos toca algo. Nos toca aceptar la gracia maravillosa de Cristo Jesús. A ti y a mí nos toca algo. Aceptar la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Y así como tú y yo lo aceptamos, tenemos que permitir que otras personas se acerquen a Jesús con la confianza, confiados de que ellos pueden ser salvos. Dejemos a un lado los prejuicios. Dejemos de creer que solo los adventistas del séptimo día se van a salvar. Que solamente los que se acerquen a la iglesia adventista del séptimo día se van a salvar. Dejemos de creer eso y empecemos a predicar con más ahínco sobre la promesa maravillosa de Cristo Jesús. Mi familia, hay personas que no van a conocer nada sobre la iglesia adventista del séptimo día y van a aceptar la gracia maravillosa de Cristo Jesús y se van a salvar. Por eso, como termina diciendo nuestra lección, Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un grupo étnico determinado. O sea, Cristo tuvo mucha paciencia, demasiada paciencia con sus discípulos para demostrarles que para Dios todos tienen derecho a la salvación y que todos pueden alcanzar la salvación. Con Dios todos podemos ser salvos. Con Dios todos podemos ser salvos. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. El Espíritu Santo nos puede ayudar a superar nuestros prejuicios y favoritismo para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Voy a decir algo que quizás usted no va a estar de acuerdo, pero, esto lo voy a decir en el contexto, esto lo voy a decir en el contexto de que todos tienen derecho a alcanzar la salvación y que debemos dejar nuestros prejuicios. Entiéndase, por favor, en esto. Si lo tuercen, pues lo siento, pero yo lo voy a explicar en el contexto de que todos pueden alcanzar la salvación. Miren, nosotros tenemos muchos prejuicios. Por ejemplo, ayer fue 12 de diciembre y se hizo la celebración a la guadalupana. Se le cantan las mañanitas, las personas rinden tributo, realizan misa y muchas cosas más. Y miren por favor lo siguiente, escúchenme bien. Es probable que muchos de nosotros, o usted haya escuchado a miembros de iglesia, o haya leído en Facebook a miembros, a personas que atacan, que golpean con la Biblia a esas personas que desde su cosmovisión, desde su punto de vista, están haciendo lo mejor para adorar a Dios. Y nosotros escuchamos críticas. Mira, ese va adorando a un ídolo. Mira, allí va ese pobre que lleva adorando, lleva cargando a la Guadalupe. Y empezamos a golpear con la Biblia a otras personas, pensando que se van a perder porque ellos adoran a los ídolos.
que se van a perder, que se van a perder porque ellos adoran a la Guadalupe y no, familia. En lugar de criticarlos y de juzgarlos, debiéramos orar por ellos. No para que dejen de hacer lo que hacen, sino para que Dios, en su infinita misericordia, en su fidelidad que ellos le tienen a Dios, ellos puedan tener la luz que tú y yo tenemos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Es posible que tú digas, bueno, vamos a orar para que dejen de hacer eso. Espera, esa es la forma en la que ellos manifiestan su lealtad y su fidelidad a Dios. ¿Por qué entonces mejor no orar para que Dios, en la fidelidad, en la luz que ellos tienen, por qué no orar para que ellos conozcan, tengan un poco de luz, en lugar de condenarlos, en lugar de criticarlos, en lugar de juzgarlos? Nosotros bien podríamos felicitarlos por su devoción al Dios no conocido. Podríamos felicitarlos por su devoción al Dios no conocido. Porque en efecto, tú puedes ver locura al ver que ellos caminan kilómetros y kilómetros de distancia y van con una antorcha. ¡Qué locura! Pero finalmente es la forma como ellos adoran al Dios no conocido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Juzgarlos? ¿Criticarlos? ¿Criticarlos desde Facebook? ¿Juzgarlos desde Facebook? Pienso que no, familia. Pienso que lo mejor sería saludarlos y felicitarlos por su devoción y orar para que Dios los pueda alcanzar, que me pueda usar a mí, que te pueda usar a ti, para que la verdad pueda llegar a su vida. Pero aclaro algo, ellos jamás aceptarán la verdad si tú y yo no las pasamos golpeándolos desde Facebook, criticándolos, condenándolos. Jamás aceptarán la salvación, jamás aceptarán el mensaje de salvación, jamás. Acuérdense, el apóstol Pablo buscó puntos en común. El apóstol Pablo buscó puntos en común. Lo vimos ayer cuando estuvo en Atenas. Buscó puntos en común. No podemos nosotros pasarnos la vida con nuestros prejuicios. No podemos. Solo nosotros con nuestros prejuicios. No se puede. Pero lo que sí podemos hacer es acercarnos a ellos y felicitarlos por la devoción, por la fidelidad. En la Biblia, en el libro de Hechos, encontramos que una persona que había escuchado vagamente sobre Dios, se llamaba Cornelio, él hacía oraciones, el Dios del cielo había escuchado sus oraciones y Dios respondió sus oraciones y le envió a un predicador, le envió a un predicador, le envió a nada más y nada menos que a Pedro. Dejemos entonces de juzgar a la gente, dejemos de juzgar a las personas y busquemos los puntos comunes que tenemos. Felicita a las personas que son fieles a Dios. Hace unos días estuve en una actividad de acción de gracia donde llegaron muchos padres de familia. Allí estuve. Les recordé a los padres de familia, que eran muchos que no son de la iglesia, que Dios los ama, que aunque ellos sean de otra denominación, Dios los ama, se acuerda de ellos y Dios quiere lo mejor también para ellos. Les dije que nuestro hogar eterno no está aquí, que nuestro hogar eterno está más allá del sol. Y yo no me voy a poner a golpearlos, yo no me voy a poner a criticarlos. Yo voy a buscar los puntos en común porque ellos también quieren heredar la vida eterna, porque ellos también quieren heredar la vida eterna, porque desde su cosmovisión, al adorar a Guadalupe, ellos están adorando a Dios, ellos quieren ser salvos, ellos buscan el rostro de Dios. ¿Y por qué yo los voy a condenar? ¿Y por qué yo los voy a condenar? ¿Y por qué yo los voy a golpear? Si ellos, al igual que yo, buscan la salvación.
pero no les ha llegado la luz, pero pronto les va a llegar la luz. Familia, tenemos una gran responsabilidad. Dios no nos llamó a condenar a nadie. Dios no nos llamó a golpear a nadie con la Biblia. Dios nos llamó tan solo a mostrarles el amor de Cristo Jesús. Dios no nos llamó a golpear a nadie con la Biblia. Dios nos llamó a mostrar el amor maravilloso de Cristo Jesús. Que así sea. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude para ser un instrumento de salvación, para ser un instrumento de salvación. Que Dios te ayude para ser un instrumento de salvación, un instrumento de bendición. Que Dios te bendiga. Envío un saludo para ti que nos acompañas desde YouTube. Ustedes también nos pueden acompañar en YouTube de manera simultánea. Siempre estamos haciendo la transmisión en YouTube también, para que usted nos pueda acompañar. Mi familia, pues que Dios nos ayude para ser de bendición, para dejar de golpear a los demás con la Biblia y empezar a mostrarles el amor de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por tu mensaje, por la reflexión de esta mañana. A veces, desde nuestro Facebook, desde nuestra cosmovisión, golpeamos a los que no tienen nuestra creencia. Tenemos muchos prejuicios y pensamos que así los vamos a ganar. Y mentira, mentira. Así no vamos a ganar a nadie, solo los alejamos de nosotros. En cambio, si nos acercáramos con el amor y la gracia maravillosa de Cristo, ellos nos aceptarían un poco más. Por eso, mi Padre, que tu Santo Espíritu nos bendiga para ser instrumentos de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios los bendiga en este día de actividades, que Dios los acompañe. Un saludo para cada uno de ustedes, María Elena, Joel Bravo, Rosy, Silvia. Un saludo para ti, para Eli Estrada, para nuestros amigos que son de Tuxtla Gutiérrez, Nicolás, que Dios te bendiga. Soy su amigo Nemorio Machucho González y saben que como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Cuídense, nos veremos el día de mañana, si Dios así lo permite.